Muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a Eh, todos. me encanta, hablábamos recién que me encanta este espacio de que uno Encontrarnos. se encuentra y conversa y charla. ¿Por qué el tema del discipulado en este mes? Nos pareció que en este tiempo, de verdad, y esto tiene, mire, como toda una introducción a los tres cursos que vamos a dar aquí entre septiembre, octubre y noviembre, que tienen que ver con uno con otro. ¿Mm? Nos preguntábamos qué pasa con este momento de la iglesia, ¿no? ¿Cómo podemos redefinir, no digo redefinir, pero sí cómo podemos repensar el tema de la iglesia? Que, por supuesto, atraviesa crisis necesariamente como todos, ¿no? Siempre es así esto, y esto es parte de su misma encarnación. Entonces, pensamos que la iglesia se compone de hombres y mujeres, varones, mujeres, y de todo lo que es el género hoy por hoy, los diferentes géneros que pueda haber, las diferentes identidades de género también, que conforman comunidades y en que en cada comunidad aparecen diferentes roles, y eso es la iglesia de alguna manera. Entonces, se nos ocurría por ahí poner estos tres encuentros de estos 3 meses. En septiembre pensar en el discipulado, que en definitiva nosotros, si pertenecemos a la iglesia, tendríamos que tener conciencia, y a partir de aquí empezamos nosotros, de que tener conciencia de que somos seguidores de Jesús. Digamos, eso es lo primordial, y que no somos un anonimato, ni que tampoco somos una costumbre, que es un seguimiento, lo vamos a ir viendo, que hay que renovar constantemente y plenamente, pero no con renovarlo desde el punto de vista moral solamente, digo, sino desde el punto de vista de la elección, ¿no? Y de elección, vamos a verlo, donde uno se tiene que dejar volver a elegir por Jesús, ¿no? Jesús llamó a los discípulos, los eligió, y donde uno tiene que volver a elegir a Jesús, ¿no? Porque es una relación interpersonal. Entonces, volver a elegirnos mutuamente, Jesús a nosotros, dejarnos elegir, dejarnos que seamos llamados, y nosotros elegir de nuevo a Jesús, quiero seguirte. Eh, Entonces, de esta manera, en octubre vamos a ver qué pasa con la iglesia, qué es la iglesia, ¿no? Esta conformidad de discípulos que conformamos la iglesia, cómo es la iglesia, qué pasa con la iglesia en este tiempo. Todo siempre desde el aspecto bíblico. Y en noviembre, ver los diferentes roles que hay en la iglesia, ¿no? Quiénes componen y quiénes sirven y cómo se sirve dentro de la iglesia, ¿no? Ministerios, las diferentes actitudes. Entonces, desde el discipulado, ¿m? Conformamos una comunidad, y en esta comunidad todos intervenimos. Todos somos parte y todos somos necesarios, importantes. Y esto es muy importante porque en una sociedad, en este momento, en donde parece ser que hay todo el mundo, no hablamos solamente de aquí, sino obviamente en todo el mundo, hay situaciones o expresiones de descarte, o xenofobias, o racismos, o Sí. desprecios, pero en todos lados, ¿eh? Parece que hay una situación como de gran intolerancia por grupos, y creemos por ahí que la iglesia tiene que ser otra cosa. ¿Mm? Por eso hoy hablábamos antes de empezar de, de lo curioso que es que en este grupo, donde se van juntando gente y van cambiando gente, los martes vivimos esto, ayer vivimos también una clase muy linda sobre el tema de la atención a los enfermos, y se van conformando nuevos grupos, pero siempre el centro tiene que ser Jesús, porque es a quien seguimos, y siempre el sentido tiene que ser de que somos iglesia, somos comunidad, como que no somos cualquier cosa, no somos un grupo de una asociación, organización no gubernamental o una asociación anónima, somos iglesia porque somos cristianos. Esto es más o menos
lo que quiero yo enmarcar, ¿por qué? El tema del discipulado y lo que viene en estos 3 meses en los cuales abordamos lo que falta del 95 que ya se nos va, ya estamos fin de año, estamos en septiembre, casi Navidad. Como siempre, bueno, ustedes saben, a mí me gusta presentar los textos bíblicos y desde los textos bíblicos ir a hacer una actualización. A mí me parece que los textos bíblicos que vamos a presentar son muy conocidos y lo hemos leído y recontraleído. Vamos a leer de nuevo, pero de algunas otras perspectivas, en algunos otros lados, ordenándolo de acuerdo a determinado tema, donde lo que vamos a ver es cómo llama Jesús, cuál es, en qué punto, de algún modo hay un compromiso de Jesús y nuestro en este llamado. Y después, como son cosas que me gusta de alguna manera generar otra perspectiva del tema del llamado. eh, el llamado siempre es incierto, la respuesta siempre es incierta. Y cuando se habla de la vocación, del llamado, etcétera, en general, además, cuando se habla de la vocación, del llamado, Jesús llamó a este, a aquel, en general, no sé por qué se ha reducido a las cuestiones de las vocaciones consagradas. Todos somos llamados. De hecho, la palabra iglesia significa llamada. En griego la palabra iglesia es eclesía. Eclesía es una palabra griega que quiere decir los que son convocados, los que son llamados. Y todos somos llamados, con lo cual el llamado que hace Jesús no es para ser monja, consagrado, consagrada, este, sacerdote, diácono. No, no es un llamado a una consagración ministerial, sino somos llamados a participar de esta iglesia. Ahora, pero este llamado, y lo vamos a ver desde el laicado, porque los que estamos acá somos laicos, desde este llamado, que no es fácil, o sea, ¿qué es lo que dejamos? Dejó las redes y lo siguieron. Uno puede imaginar o suponer que el consagrado deja su familia, su casa. Entonces lo que tenemos que rever es eso. Pero además, el que está llamado, y aquí sí, ya sea consagrado o no consagrado, no tiene asegurada la continuidad de su llamado. O sea, ese llamado que tiene que ser renovado está cargado de crisis. Entonces vamos a ver algunas crisis que aparecen así en los llamados en el Evangelio, porque si no nos quedamos con la novela rosa. Y por lo tanto también vamos a ver un ejemplo de uno que fue llamado y que está en el Nuevo Testamento, que es San Pablo. Algunos elementos. Lo que nos dé de todo esto, si lo terminamos hoy, lo terminamos hoy, si no, lo seguimos la semana que viene, pues vamos a ir metiéndonos hoy. Es el tema de qué es ser discípulo y vamos a ver cómo nos vamos metiendo en todo esto, ¿no? Eh, a mí me gustó pensar en esta clase porque obviamente uno tiene que repensarla, remadurarla y analizarla. Y curiosamente hoy a la tarde la tuve que hacer casi todo de nuevo porque me di cuenta que iba para cualquier lado. Así que toda una semana de trabajo para decir que no servía nada. Así que todo es maravillosamente nuevo. Eh, Un nuevo llamado. ¿eh? Un nuevo llamado, te falta. Capaz, capaz, capaz. Yo, así pasan las cosas. Entonces, eh, y la verdad es que me arrepiento de haberlo hecho, pues, porque cada vez es más grande. Y lo que sí les preparé para cuando ustedes les manden el primer envío, creo es una bibliografía muy interesante sobre lo que son los llamados, la vocación, los diferentes tipos de llamados que hay. Así que alguna bibliografía vamos a ir dando como bibliografía después sobre el reino de Dios. Son diferentes temas que tienen que ver con el discipulado, porque el discipulado apunta a comprometerse como iglesia a algo que trajo Jesús, que es el reino. No podemos separar todas las cosas, ¿sí? No podemos separarlas. Es decir, Jesús nos llama, somos iglesia, pero no para eh, ser miembro de una asociación, nada más, sino hay algo que late dentro de la iglesia, que late dentro de la iglesia, que es el reino. Y el reino late y la empuja a la iglesia a vivir el reino y a anunciar el reino. Entonces, vamos a tener que meternos qué es ese reino de Dios en el cual la iglesia se mete. Pero también tenemos que ver cómo se vive
en ese reino de Dios. Y para eso tenemos que meternos, nos vamos a meter un poquitito en las bienaventuranzas, que uno comúnmente está acostumbrado a ver las bienaventuranzas de Mateo y de Lucas. Cuatro Sí. Lucas con unos ayes, pero ustedes nos vamos todos a sorprender de la cantidad de bienaventuranzas que hay en el Nuevo Testamento. Juan tiene sus bienaventuranzas, Lucas tiene otras Juan. bienaventuranzas, el Apocalipsis tiene sus bienaventuranzas, otras cartas del Nuevo Testamento. Entonces, las bienaventuranzas son un amplio espectro que tenemos que ver de qué se trata, porque son un montón. Y ese montón hay que ver cómo lo vive. Pero además el discípulo, también lo vamos a ver, tiene una característica especial que cuando sigue a Jesús, se identifica con algo que no nos gusta para nada. No nos gusta para nada que ese tema de la cruz. Porque cuando nos invita a seguirlo, el que quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Y ahí ya agarramos con una publicidad que no es muy agradable. Jesús parece ser que no era no se preocupaba por el marketing, ni se preocupaba por los likes. Si hoy Jesús hubiera tenido un Instagram con todo lo que decía, no va a tener muchos likes. No va a tener los likes de Wanda Nara, ni de Mauri Cardi. No va a tener esos likes. Tendría los likes de los pobres, pero como los pobres no todos tienen teléfono celular e Instagram, entonces sus likes serían cada vez menos. Y es así. Entonces, lo, import- lo que vamos a ver es que lo que de alguna manera, gente, aparece como un fracaso ser discípulo de Jesús. Entonces tenemos que ver por qué cuernos estamos acá. ¿Qué cuernos seguimos siendo discípulos de alguien que murió asesinado? No es que murió de un infarto, asesinado por el imperio. Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿Qué nos pasó, qué nos pasa para poder seguir a este hombre que murió asesinado, que nos invita a vivir como él y por lo tanto a seguirlo con las mismas condiciones en las que él se metió? ¿Por qué? Yo creo que por eso hay que actualizar permanentemente el tema del discipulado, para que no quede en una cosa que sea meramente superficial. Yo me acuerdo hace muchísimos años, había un papa que se llamaba Pablo VI, mira tú ahora. eh, Algunos que tienen más de 60 años lo recordarán, porque fue un papa muy humilde, muy culto, con una cultura Sí. increíble, Pablo VI, nivel cultural. Algunos de sus mensajes, el mensaje de a las Naciones Unidas sigue siendo memorable, y en ese tiempo no era tan mediático el papado, pero largó una encíclica, una carta que llamó Evangelii Nunciandi, ¿no? Anunciar el Evangelio, que decía, no hay que evangelizar como con un barniz superficial, sino que tiene que calar en lo hondo. Y a veces el cristiano, seguidor de Cristo, a veces tenemos mucho de barniz, y no cala hondo. Por eso, bueno, lo que veamos en este tiempo, tenemos 5 martes para disfrutar de la palabra de Dios o para sentirnos Ah, también sí. interpelados por esta palabra y repensar por qué estamos siguiendo a alguien que murió asesinado por un imperio, por un grupo de poderosos, y que en su asesinato ni siquiera los que estuvieron con él estaban con él. Es un tema de este hombre. Nos puso en un problema. Entonces, si les parece, empezamos en esto que será ver algunos textos. ¿Le gustó la idea, más o menos? Sí. Vamos entrando por allí. A mí me gustó cuando. Bien. Vamos a ver. Espera un poquitito. ¿Dónde estoy? A ver. Espera que tengo que encontrar el, el archivo.
A ver, perdón, ¿eh? Gracias. Ahí vamos a ver. Bueno, vamos a ver si así se ve. Si no, Sí, bueno. A mí me gusta arrancar con este texto de Segundo Gairea, un gran teólogo de este tiempo, donde dice que el Evangelio nos revela la raíz de toda espiritualidad y nos devuelve la exigente simplicidad de la identidad cristiana. Nos enseña que ser discípulos de Jesús es seguirlo y que en eso consiste la vida cristiana. Y entonces yo me preguntaba qué es, de acuerdo a esto, entonces el cristianismo, que no sería la suma de conocimientos sobre él, no es la praxis de rituales, ni siquiera el cumplimiento de las enseñanzas eclesiásticas, es ante todo seguir a Jesús. Ese es el centro, ¿no? Por eso vamos a empezar a ver qué es el llamado, qué es el llamado, qué es seguir a Jesús y por lo tanto qué es ser discípulo. Eh, Uno a veces confunde entonces el cristianismo con una actitud del cumplimiento, de un cumplimiento moral, que está bien. Es decir, el cumplimiento moral se desprende de un discípulo que quiere ser fiel. Eso es indudable. Pero es mucho más que el cumplimiento. En tiempo de Jesús, tanto entre los griegos como entre los judíos, y nosotros vamos a centrar en los textos evangélicos, y tenemos que ver algo que es muy importante y que es previo a todo esto. Los evangelios nos hablan de la reflexión que hace las primeras comunidades sobre su historia y sobre su vida. Es decir, las primeras comunidades reflexionan ellas mismas sobre qué es ser discípulo. Entonces, van a la historia, entonces, desde la historia, van recuperando lo que escucharon decirle a los primeros discípulos. Pensemos esto, esta cronología es muy importante. Jesús, sus discípulos, año 30, ¿eh? Jesús muere aproximadamente en el 33 y los textos que vamos a leer aparecen en los años 60, 70, con lo cual tenemos unos 30, 40 años en que la iglesia o las comunidades cristianas empezaron a reflexionar por qué están donde están y quiénes son los que quiénes son. Entonces, sí, ellos escriben sobre lo que es ser discípulos para ellos, pero también lo que le dijeron los discípulos que los precedieron, que era ser discípulos para ellos. Es decir, ellos habrán escuchado a Santiago, a Juan, a Pedro, al otro Santiago, es decir, al otro Judas, qué era lo que era para los discípulos, se empieza a transformar eso en una tradición y la tradición se empieza a poner por escrito después. Por eso a veces no sabemos muy bien qué cosas son precisamente palabras históricas de Jesús o los recuerdos de las palabras de Jesús. Pero en el contexto este del ser discípulo, hay dos cosas importantes, tanto en el mundo griego como en el mundo hebreo, judío, existían la figura del maestro y del discípulo. ¿Mm? Los maestros eran personas muy importantes que sabían un montón de cosas, ya sean los filósofos o los rabinos. Entonces el discípulo en realidad elegía al maestro. Entonces yo quiero ser discípulo de Gilel o Yamai, dos personajes muy importantes del tiempo de Jesús, o como antes del tiempo de Jesús, yo quiero ser discípulo de Platón, de Sócrates, de Heráclito. Entonces se los empezaba a seguir y el maestro les ponía muchas condiciones. Entre esas condiciones les pedía cierta fidelidad a lo que él enseñaba y hasta les cobraba, porque era maestro. El maestro tenía que vivir de algo. Y el maestro tenía una autoridad, porque estudió en alguna otra escuela, estudió con otro maestro, con otro filósofo, con otro rabino, y en ese estudio se fueron capacitando y fueron teniendo también su propio vuelo. Han leído, han estudiado, han confrontado con otros maestros, con otros este,
filósofos, con otros rabinos, hasta que les da una autoridad. La autoridad se la da lo que ellos saben, la historia que tienen y la escuela a la que él fue. Se le da autoridad a todo eso. Y con Jesús pasa algo muy raro, porque Jesús no se dice que haya estudiado en ningún lado. Y sin embargo, como vemos aquí que está remarcadito en los textos, en Marcos 12, 14, 19 y 32, y en muchísimas otras partes, se lo dice maestro. Y muchas confrontaciones que tiene Jesús con sus personas que están con él, que son sus contemporáneos, a veces dice, le preguntaron para ponerlo a prueba, maestro, ¿es lícito hacer tal cosa? ¿Es lícito hacer lo otro? ¿Qué pasa si hacemos tal otra? Todo eso le correspondía muchas veces a un rabino, pero Jesús no era un rabino, y sin embargo le llamaba maestro. La palabra maestro en judío significa, es rabino. O sea, rabino es en hebreo, maestro es en castellano. Por eso acá se transforma en un problema porque encima Jesús no enseña la Torá, salvo el Evangelio de Mateo, que es muy enraizado en las tradiciones judías, donde dice, escucharon que se les dijo tal cosa, pero yo les digo, escucharon que dijo tal cosa, pero yo les digo. En Mateo, a partir del capítulo 5 al capítulo 7, es una fuerte enseñanza rabínica, salvo allí. En general Jesús no habla de la Torá, un poco habla de la Torá. Sí que vive la Torá, sí que es un judío, sí que celebra las fiestas judías, pero Jesús habla del reino de Dios, algo que es, lo vamos a dedicar a la próxima clase, algo que es absolutamente insólito. Porque si bien la idea del reino o reinado de Dios está presente en el Antiguo Testamento, donde dice, enviaré un rey y yo vendré a reinar, pocas veces se habla del reinado de Dios que iba a venir. En realidad los judíos, algunos esperaban un Mesías, otros esperaban simplemente el triunfo de Dios sobre la injusticia, la maldad y la opresión, otros esperaban que todo el mundo pueda cumplir la Torá, pero la expectativa mesiánica no era una expectativa demasiado popular. Estaba, pero no era muy popular. Y el tema del reinado de Dios tampoco era muy popular. Sobre todo porque tuvieron una experiencia de reyes, ellos, los judíos, bastante negativa. Los reyes los llevaron al exilio, por ejemplo. Los reyes los llevaron ahora a que con sus negociados con Roma tuvieran la opresión muy fuerte, donde un grupo la pasaba muy bien y la mayoría la pasaba muy mal. Así que el tema del reinado de Dios no era muy esperable, salvo, vamos, eso lo veremos más adelante, cuando Jesús entra en Jerusalén como un rey y ahí se desbarajusta todo. Pero fíjense que todas estas cosas que están aquí son preguntas que se hace como Jesús, ¿no? Como si él fuera un maestro y tuviera que enseñar. ¿Por qué nosotros nos ubicamos en esto para hablar del seguimiento? Porque Jesús no enseña algo que estuviera escrito. No estaba escrito algo sobre el reino de Dios. No había nada escrito sobre eso. Sí, la Torá estaba escrita, pero sobre el reino de Dios no había nada escrito. Jesús no cobra. ¿Mm? Y Jesús no tiene una casa donde enseñar, donde hay una escuela. Jesús es más bien es un rabinato y un discipulado ambulante, donde todos vivían de lo que le daba la gente para poder comer, y el mismo Jesús lo envía a ellos de esta manera, diciendo, donde vayan, lleven solamente un bastón, una túnica, ¿eh? Y coman lo que se les dé. No cobran tampoco los discípulos para enseñar. Entonces, eh, Jesús es muy raro, lo llaman maestro, ¿eh? Pero no se recibió de rabino, no se recibió de maestro, no estudió en ninguna escuela. Entonces, vamos a ver después de dónde viene la autoridad, pero en este sentido es que Jesús aparece como alguien que empieza a llamar. Perdón, José Luis, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Pero cuando él se dice que estaba en la sinagoga y leyó la Torá y los demás le preguntaban, ahí ya empieza
una especie de autoridad o qué, o Eso reconocimiento. que estás leyendo vos, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4 que lee el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me envió a llevar la buena noticia a los pobres, etcétera. Era, y sigue siendo ahora, aceptable y común en una sinagoga que se le ofrezca a algunos que participaban del culto sinagogal leer un texto de la Torá. Ah, Eso era bastante común. Se entiende que lo conocían supuestamente al que le entregaban la posibilidad de leer el texto. Y hoy se sigue haciendo eso. Se da como una especie de honor, como un honor, como una honra. Vení, Cecilia, por favor, léenos la Torá. Y si querés, si podés, decinos unas palabras sobre esto. ah, Y eso se sigue. Momentito, Laura, que estoy hablando. Momentito, Laura. Y eso, por lo tanto, sigue haciéndose hoy también. Si uno va a una sinagoga y a uno lo conocen y tiene un buen trato con los demás, una buena relación con los demás, sabe hebreo y puede interpretar la Torá, entonces te van a hacer cantar la Torá. Bueno, la Torá claro, no se lee, se se canta canta, con una música así, pero no con música, sino con una rima. Y te pueden llegar a pedir que también digas unas palabras, pese a que no seas rabina, pero te pueden claro, pedir. A mí gracias. eso me ha ocurrido y es muy, muy lindo decir unas palabras sobre un texto de la Torá en una sinagoga. ¡Wow! Es fuerte, es A la hermoso, es muy flauta, sí, lindo, claro, es muy lindo ver cómo los judíos pueden escuchar a un cristiano hablando de la Torá, así como un judío puede hablar también de un texto del Evangelio. Muchas veces participamos de encuentros judíos cristianos y los judíos pueden también tener una lectura del Evangelio y es muy rica. Bueno, me invitaron a una celebración en la sinagoga y me sentí muy honrado diciendo: podés decir vos unas palabras. Así que eso se sigue haciendo. Bien, gracias. según el Evangelio de Marcos, que tenemos aquí ahora, que estamos viendo, hay dos textos que son fundamentales para hablar del seguimiento. ¿Mm? Y que están en todas las lecturas que tienen que ver con el seguimiento. Una iniciativa propia de Jesús. ¿Mm? Fíjense que en los dos casos que vemos aquí, ¿mm?, aparece una iniciativa de Jesús. Eso es lo primero que uno tiene que ver. En el seguimiento, Jesús elige, tiene una iniciativa. En el primer caso que tenemos aquí, síganme y yo los haré pescadores de hombres. La intención del Evangelio es mostrar la disponibilidad de dejar una situación, un estado de vida, para poder asumir un estado de vida de inseguridad y de incertidumbre. Voy a explicar esto. Si uno lee ese texto fuera del contexto y quiere meterse dentro de este texto, nos genera realmente conflicto, porque esta gente trabajaba de esto, era su medio de vida, probablemente tenían sus familias, tenían sus padres, y sus padres, son los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo aportaban al padre su trabajo. Los trabajos aquí de pescar en el mar, en el lago de Galilea, se pescaba como en grupos, ¿m? Como que pequeñas comunidades, pequeñas microemprendimientos. Después se iba hacia la orilla y la gente iba a comprar los peces los pescados que habían sacado del lago. Que al señor Zebedeo se le escapen dos hijos porque fueron detrás de Jesús, habrá sido un problema importante. Nosotros no podemos, todos, todos no podemos considerar que esto sea copiable.
Y esto es muy importante cuando uno lee los evangelios. Los evangelios, como todos los textos bíblicos, es necesario reinterpretar, hacer una búsqueda de qué significa, qué quiere decir el texto. El texto quiere decir fundamentalmente que uno frente a Jesús y a la libertad que Jesús pone aquí, un síganme, que es algo fuerte, ¿no? Como un mandato. ¿Mm? Pareciera que los hijos de Zebedeo, ¿mm? Santiago y Juan, no les quedaba espacio para la libertad. Sin embargo, el texto deja espacio a la libertad. Dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. Eso es un gesto de libertad. Optaron. Podían haber dicho que no, como el caso de un joven rico que se fue porque Jesús pedía mucho y era triste. Entonces, en primer lugar, lo que marca el texto es la situación de libertad y esto hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo, hay un cambio de situación y en todo llamado tiene que haber un cambio de situación. Que más allá de pensar que literalmente uno tenga que dejar, ¿eh? su sustento, tenga que abandonar a sus padres, tenga que abandonar una situación familiar o tenga que abandonar un estado de vida, necesariamente lo que quiere marcar el texto, que en algunos casos podrá ser, es que el llamado de Jesús, que se enfrenta con nuestra libertad, nos va a exigir a nosotros, o a quienes se sienta o que considere que es llamado, algo que lo ha de transformar, algo que lo ha de gestar y generar un modo de vivir de alguna manera diferente. O sea, el encuentro con Jesús marcará una diferencia y por lo tanto será un antes y un después de haberlo encontrado. Por eso, nosotros que somos laicos o diferentes estados de vida que tienen, cuando uno se encuentra con Jesús, algo tiene que cambiar. En algún caso puede cambiar absolutamente, radicalmente toda la vida. En otros casos, algo no tanto, pero que desde el corazón sí tiene que cambiar todo. ¿Mm? Externamente y en las funciones, en las relaciones de vida o relaciones laborales, pueden no cambiar. Es decir, es muy raro pensar que, y esto llevándolo a puntos concretos, que un padre de familia abandone a toda su familia por seguir a Jesús. Me parece que hay cosas que no deberían considerarse como algo tan extremo. Pero Exacto. sí que la situación interna del sujeto tiene que transformarse. Y eso vamos a ver en el seguimiento de todo esto, que la transformación no necesariamente tiene que ser externa. Sí, tiene que ser externa, pero quiero decir esto. Uno puede dejar su familia, como dice acá, etcétera, etcétera. Su trabajo, las relaciones familiares. Pero eso necesariamente me hace discípulo si yo no No, cambio lo que pasa adentro. O sea, claro, es cambio de corazón. entonces, claro, sí, el hecho de que yo rompa, un momentito, Laura, que yo rompa con todo, no necesariamente me hace discípulo. Exacto, Ahora, si desde dentro ocurre algo, mi vida necesariamente sí va a cambiar y voy a romper quizás con algunas cosas que sé que no condicen con eso. ¿Qué pasa aquí en el Evangelio de Marcos? Jesús está comenzando, por otra parte, a que considerar que muy probablemente Jesús conozca a esta gente, porque son de Galilea. Jesús era de Galilea, entonces son de Galilea, o serán vecinos, o uno escuchó del otro, se conocían de algún lado, en algún, digamos, Jesús llamaría a estos, muy probablemente porque ya los conocería desde antes, es muy probable que eso ocurra. Pero si uno tiene que pensar qué era lo que estaba pasando en las comunidades donde se escribe estos textos, ¿qué les pasaba a estas comunidades? Estas comunidades estaban pensando, considerando que el reino de Dios ya era urgente
porque Jesús ya había resucitado y porque además estaba por venir. Las primeras comunidades, primera generación y segunda generación casi, estaban absolutamente convencidos de que Jesús venía en ese momento. Venía en la segunda venida, el retorno. Entonces, para muchísimas comunidades era urgente preparar al mundo, todos, para la segunda venida. Esa urgencia, en muchos casos, implicaba ciertos desprendimientos también urgentes. Entonces, los contextos de los llamados a estos discípulos está dentro de esa expectativa, donde había que salir a anunciar que Jesús iba a venir. Entonces, de alguna manera, el trasfondo de todo esto tiene eso. Eso no quiere decir que sí que Jesús haya llamado a discípulos y que estos discípulos hayan transformado su vida, pero no alcanzaba con dejar esto, sino lo que motiva esto es la urgencia de la predicación. En el caso nuestro, implicaría algo más o menos similar. Hoy por hoy la predicación sigue siendo urgente. ¿Por qué? Por cómo está el mundo, por cómo estamos nosotros, por cómo están nuestras familias, sigue siendo urgente. Por lo tanto, lo prioritario en el llamado va a ser seguir a Jesús y fíjense cómo dice, perdón, el, el segundo texto, donde Jesús sube una montaña, llamó a los que quiso y fueron, instruyó a los 12 y fíjense, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. La urgencia es la predicación. Por eso, el discipulado tiene dos objetivos, según el Evangelio de Marcos y lo que vemos también en la historia de Jesús, que es estar con Jesús y predicar. Por eso decimos que no puede haber una transformación de vida si no hay una transformación del corazón. Y que no puede haber un predicador si no está pegado de algún modo a las enseñanzas de Jesús. Hoy por hoy, nosotros no tenemos a Jesús presente como lo tuvieron ellos. Los que escribieron los evangelios tampoco tenían a Jesús presente como los primeros discípulos. Entonces, ¿qué significará estar con Él? Todo un proceso de encuentro, de aprendizaje. Porque ¿para qué estamos con Jesús? Para aprender. Porque si vamos a predicar, si vamos a enseñar, tenemos que ser discípulos. Y si tenemos que ser discípulos, tenemos que ir al Maestro. Y el Maestro es Jesús. Entonces, tengo que estar con Jesús para que me enseñe, para que yo aprenda y para salir a predicar. ¿Cómo me enseña Jesús? En un encuentro constante y permanente de intimidad. Por eso, no basta con dejar todo, porque uno puede dejar todo, pero en definitiva no estar con Jesús. Claro, Uno puede abandonar todo y no tener el corazón donde está Él. Es cierto que hay que dejar cosas. Uno tendrá que ver qué es lo que impide ese estar con Él. Pero vamos a ver que Pablo nos dice que ese estar con Él tampoco se da en la primera de cambio, sino que el estar con Él es un constante elección, un constante crecimiento y una aceptación de que uno no siempre está con Él. O mm, sea, claro. que uno, el estar con Él y el dejar todo, no es algo que se da necesariamente de un momento para siempre, ni que se da permanentemente en la vida, sino que es decía yo al principio, una constante elección. Y en esa constante elección, uno va dejando, después se va asumiendo otras cosas, después tiene que dejar otras. Todo va a tener que ver con esa fidelidad desde el corazón a lo que el Señor nos va mostrando y cómo uno va eligiendo lo que el Señor va mostrando. Por eso, el ser discípulo será un constante y cambiante aceptación al llamado. Uno dice,
lo vamos a ver un ratito, pero vamos a adelantarlo. Síganme y los haré pescadores de hombres. Es una analogía, como si los hombres fueran peces. Los tipos eran pescadores de peces, ahora van a ser pescadores de hombres. Pero eso de ser pescadores de hombres es algo que se va a dar después de la resurrección de Jesús, porque ellos al principio van a estar solamente con él y después van a ir a predicar. Entonces, pero cuando ellos lo empiezan a seguir a Jesús, ustedes recuerden que los tipos lo siguieron, pero no siempre fueron fieles. Yo no los puse todos los textos, pero podemos. En la barca todo dudaban cuando se vino una tormenta. Y bueno, en la cruz no estaban. Y antes de llegar a eso, cuando algunos, y que sea Néstor, que dijeron, cuando venga tu reino, queremos estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda, queriendo tener el poder. Y esos tipos vieron que Jesús no tenía el poder. Y después, cuando fue a la cruz, lo que decía Cecilia, que es así, dejaron solo. Entonces, el seguimiento dice, lo siguieron, pero más o menos, es algo que les costó, que les costaba entender, y a nosotros no, y sí, y ahí nosotros uno se siente identificado con que el seguimiento no es algo que determina absolutamente toda la vida para siempre, es una cuestión impoluta, donde somos absolutamente perfectos en el momento de seguimiento, le dejamos todo, nos vamos al desierto y nos morimos de sed. Esta gente puede que ver qué pasa con el discipulado, que es algo que se construye. Por lo tanto, uno va, sin duda, va dejando las redes que puede ir dejando, uno va asumiendo las nuevas redes que van apareciendo, va dejando otras cosas y se transforma en un constante y permanente dinamismo. Pero lo que se va a permanecer en eso es que tiene que permanecer en eso es que Jesús sigue siendo el maestro, aún en los cambios y las infidelidades, en las crisis y en las dudas, como lo vamos a ver. Por eso hay que seguir con esto, ¿no? Jesús llama, pero ¿para qué? Para que estemos con Él, ¿m? Y para dejarnos que nos envíe a predicar. ¿Cuándo predicar? ¿Dónde predicar? También será un proceso que nosotros vamos a ir descubriendo. A veces se predica en su casa, a veces se predica en una misión, a veces se predica en un templo, a veces se predica en un colegio, a veces se predica en una villa, en un hospital, en la cárcel, en una celebración, a veces se predica a un hijo, a un nieto, a un padre. El asunto es que la predicación sí es obligatoria. ¿Mm? O sea, no podemos ocultar porque fuimos llamados para eso. Entonces, lo que vemos en un primer lugar cuando recibimos el llamado de Jesús y cuando decimos, bueno, entonces sí, porque dice eso, dejando en la barca a su padre, con los jornaleros lo siguieron, se transformó. Entonces, el llamado transforma, el llamado hace que rompamos con aquello que nos impide un seguimiento y una predicación, pero que no siempre dejamos todo. Por eso es un camino que se va haciendo. Por eso la, la, la vocación al discípulo, el llamado a ser discípulo, está muy ligado con la palabra acólito, que es el que sigue, acólitos, que es una palabra griega, que es seguir en el camino terrestre. Entonces, se sigue en el camino terrestre, pero lo siguieron, sí, lo siguieron en el camino terrestre, pero hay un seguimiento a Jesús que uno lo puede hacer y lo tiene que hacer sin necesidad de estar caminando. O sea, hay un camino que es interno, como lo va a mostrar San Pablo. San Pablo muestra exactamente eso. En otros casos, interviene un tercero, ¿m? Para incitar al seguimiento. En este caso, Juan el Bautista está con dos discípulos, al ver a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios. Y los otros, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. O sea, hay alguien que interviene y que dice, este es, y te despierta
y uno sigue, pero hay alguien que intervino para motivar en mí el seguimiento. Es decir, que el seguimiento puede venir por cualquier lado. Vamos a ver que viene por otros lados más también. O sea, que viene por cualquier lado, o Jesús directamente, mirándolo al corazón, lo voy a seguir en esto, o alguien que de alguna manera me muestra algo de Jesús que a mí me llama la atención, que me moviliza. Fíjense, acá dice el Cordero de Dios. A nosotros eso no nos dice absolutamente nada. Seguramente esta gente sí. ¿Mm? Lo que importa es que aquí aparece algo significativo, realmente significativo, que movilizó el intelecto y movilizó el corazón y movilizó las piernas de esta gente. Dice, ¿dónde vives? ¿O dónde moras? Bueno, está todo un estudio mucho más arduo de esto, ¿no? Pero de ahí ellos ven dónde moraba y se quedaron con él ese día. Entonces, de algún modo lo mismo, para que estuvieran con él, estuvieron con Jesús. ¿Mm? Y era alrededor de las 4 de la tarde, uno de los dos que oyeron la palabra de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, después le va a decir a Pedro, ¿eh? Hemos encontrado al Mesías, y lo lleva frente a Jesús. Siempre puede haber algún tercero que motive. Entonces, eh, quizás nosotros somos el tercero de otros. Quizás hay un tercero que fue para que nosotros sigamos. O quizás ocurren las dos cosas. Nosotros nos encontramos con Jesús porque un tercero nos lo dijo y nos transformamos en un tercero para que otro se encuentre con Jesús. Y esto se llama iglesia. Que quizás no se da una única vez, sino que es un seguimiento que uno va haciendo de Jesús, un reencuentro constante de Jesús y un acompañamiento constante a otro para que también se encuentre constantemente con Jesús. Pero las cosas no son de una vez para siempre, las cosas son dinámicas. Entonces, uno puede ser el acompañante de alguien y ambos siguen a Jesús. ¿Mm? Pero lo importante es la disponibilidad de un movimiento constante. El movimiento constante, más allá de que uno puede imaginárselo en un caminar, si esa es la alegoría del caminar y del seguimiento, va haciendo que uno reevalúe constantemente su fidelidad a Jesús. Insisto, más allá de lo moral incluso, ¿eh? Más allá de lo moral. Con lo moral, pero más allá de lo ético y lo moral. La fidelidad constante a Jesús. Vamos a ver qué significará a lo largo de estos encuentros esa fidelidad a Jesús. Fundamentalmente, la fidelidad a Jesús es fidelidad al reino y fidelidad a la ética del reino. El reino tiene una ética. La ética del reino es que Dios está con aquellos, ¿eh? Que muy probablemente una gran cantidad de gente ha despreciado, que fue lo que hizo Jesús. ¿Mm? Si Jesús se identificó con llevar el reinado de Dios hacia aquellos que el mundo los había desclasado, y cuando Jesús hace eso, sufre la misma suerte de estos desclasados. ¿Mm? Ser desclasado por su propio pueblo. Los que estuvieron ayer en la clase con el padre Ballarino, ¿m? Rememorarán todo esto. Eh, Hola la Marta. opción, la opción por aquel que estuvo con los más pobres, ¿no? Con los más desprotegidos, ¿eh? Con los más, eh, en algunos casos, hasta despreciados. Entonces, esa es la fidelidad a Jesús. ¿No? Estar con aquellos con los cuales estuvo Jesús. Lo vamos a ir viendo. A veces el deseo de seguir a Jesús surge de uno mismo, uno quiere seguir a Jesús. Entonces, a veces por la propia incredulidad de uno, le pone condiciones a Jesús. Yo te voy a seguir, ¿no? Pero primero voy a enterrar a mi padre. Es decir, recién cuando se muera mi papá, entonces voy a seguirte. Otro, déjame que voy a despedirme, es decir, voy a arreglar las cosas.
Y respondió, no. Es decir, obviamente que estas son ejemplos absolutamente extremos, justamente para que uno se dé cuenta que el semita es muy de mostrar extremidades para que uno más o menos le llame la atención. ¿Cómo? Jesús me pide que deje a mi padre. Bueno, a lo que pide es realmente a no ponerle condiciones a él. Yo te voy a seguir, pero mira, mejor quiero hacer esto, aquello. No, no, si lo seguís, lo seguís. Si después hay cosas que a vos te cuestan, te costaron, y realmente se te hace arduo o difícil, vas a tener la ayuda de parte de Dios seguramente para seguir adelante. Pero no le pongas una condición previa. ¿Sí? Como cuando, vieron que ahora se usa mucho, a mí no me sale mucho, porque eh, cuando a uno lo invitan a una fiesta hoy, a una boda, te ponen cómo tenés que ir vestido. La condición, si querés venir, tenés que venir vestir de esta manera. Está bien, una reunión social, que eso no ponía una condición. ¿Mm? Cuando decía un vestido es internamente, un vestido de dignidad. Yo no le puedo pedir a Jesús una condición para seguir, no le puedo exigir a Jesús nada. No puedo. Si vos me llamaste, acá estoy. No, voy a hacer tal cosa. No. Eh, en otros casos, mucho más personal, después llegaron a Jericó, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, Bartimeo quiere decir, Bar es hijo, Timeo es el nombre del padre. Un mendigo ciego estaba sentado junto al camino al enterarse de que estaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar, a clamar, el clamor del cual hablábamos ayer. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ten piedad significa misericordia, porque se consideraba que el enfermo estaba enfermo probablemente porque habría pecado. Esa era la manera de concebir las cosas en aquel tiempo. Por eso, si tenés misericordia, me vas a perdonar y voy a dejar de estar ciego. Entonces, llamaron al ciego y le dijeron, ánimo. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Fíjese que Jesús rompe, ¿m?, las barreras que la misma gente le pone entre el desclasado, aquel al que se quiere silenciar, se lo quiere censurar, pues, ¿cómo vas a molestar a Jesús con tu pedido? ¿Cómo vas a molestar? Está para cosas más grandes. Y que justamente está para ellos. Entonces, hay quienes no entienden para quién vino Jesús. Quienes no entienden que Jesús vino para este ciego. Por eso Jesús a veces tiene que imponerse, en algunos casos, ante aquellos que de algún modo supuestamente lo están cuidando, como si fuera la guardia, como si fueran los custodios, ¿eh? El grupo de seguridad. Jesús tiene que romper ese grupo de custodio y seguridad. Dice, yo vine para no me pongan una pared. Entonces, estos tienen que reconocer, llamaron al Señor y dijeron, ánimo, animate, levantate, Él te llama. Y ahí aparece el tema del llamado. Pero Él lo llamó porque el otro clamó, y Jesús se despertó de algún modo y lo llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia Él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Acá este texto lo puede abordar desde muchos lugares. Nosotros vamos a abordar simplemente del lugar desde el seguimiento. Jesús lo, lo sana, pero Jesús pone desde dónde quedó sanado, desde su fe. El ciego sabía que este maestro podía lograr que él pueda ver. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Se transformó en discípulo. Este texto es muy alegórico, que más allá de lo que significaría un milagro de visión, es un milagro de seguimiento, que en el fondo es lo mismo que pasa con esta gente cuando Jesús los llamó y estaban pescando
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Pasó, lo vieron y lo siguieron. Acá lo mismo, pasó, lo escuchó, lo vio y lo siguió. ¿Mm? El ver acá a Jesús va más allá de la idea de ver físicamente, con los ojos físicos, desde la biología, del sistema nervioso y todo eso. Porque si hubiera sido solamente eso, le hubiera agradecido, te doy gracias, y se fue a buscar trabajo, porque los ciegos no podían trabajar, porque estaban enfermos, porque estaban en pecado, porque no podía hacer nada. Solamente tenía que pedir limosna. Y fíjense que cómo empieza el texto. Está sentado junto al camino. ¿Eh? Tenemos que imaginarnos gente caminando por el camino, era al borde del camino, porque los ciegos se ponían al borde del camino para que la gente que pasaba de plata no podía interrumpir el paso. La gente que pasaba lo miraba para el costado y tenía que mirar para el costado y darle una limosna. Pero ahora el sujeto este sale del borde y pasa al centro del camino. Y al centro del camino para seguir a Jesús. Si era solamente que quería ver, le hubiera agradecido, hubiera vuelto al lugar donde estaba él y se iba para una ciudad con su familia a gritar como loco que ahora puede ver. Que me da de trabajo, que quiero trabajar o que quiero empezar a hacer mi vida. Por eso es un texto de vocación, no es un texto de milagro, el texto de Bartimeo. ¿Mm? Que en el fondo es una alegoría a todos nuestros seguimientos, que esto puede ocurrir todos los días en nosotros, no solamente una vez. Estar al borde del camino, escuchar qué pasa, escuchar que algunos me impiden que me acerque a él, escuchar que me llama, sentir que me llama y sentir que me dice, ¿qué querés? Le digo lo que quiero y entonces me pongo a seguirlo. Es un texto de vocación, es un texto de milagro. Acá lo que menos importa en definitiva es el milagro, porque el ciego vio algo más. De eso se trata el seguimiento a Jesús, ver siempre algo más. Ahora, ¿qué traía? ¿Por qué pasaba esto con Jesús? ¿Por qué pasaba lo de Zebedeo? ¿Por qué algunos querían seguirlo? ¿Por qué el ciego empieza a seguirlo? ¿Qué es lo que atrae a Jesús? En Mateo 7, 28, 29, fíjense qué lindo. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, el fin del sermón de la montaña, ¿m? La multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. El escriba era el que estudiaba la Torá. Estudiaba un montón la Torá, sus diferentes versiones, sus diferentes interpretaciones, discutía con otros escribas, discutía con rabinos, discutía con los fariseos, vivían en la discusión constante para ver cómo podía entenderse mejor la Torá. Y en esas discusiones cada uno quería imponerse sobre otro y a ver quién tenía razón, quién no tenía razón y quién tenía más razón, quién qué. Jesús se corrió de todo eso. Se corrió de la discusión. Digo, basta, esto me cansa. Esto me cansa. Entonces, ¿de dónde saca Jesús la enseñanza? Antes de pasar a la próxima diapositiva, pantalla. ¿De dónde le viene a Jesús la autoridad? Pregunto. Eso es lo que yo te quería preguntar. Cuando ¿Cómo, vos cómo, dijiste, Laura, no te entiendo bien? eso es lo que te quería preguntar, que él no tuvo formación, como vos No, dijiste, pero por ahí le venía de su naturaleza divina, no, no. ¿no? Porque pensemos que lo que aparece en el Evangelio de Lucas, que es muy revelador, cuando dice, crecía en gracia y estatura. Crecía, Jesús iba creciendo. No estás lejos, pero no me digas de la divinidad.
Todavía no podemos hablar de la divinidad de Jesús porque los evangelios no lo muestran. Pero no estás lejos, no estás para nada lejos de lo que estás diciendo, para nada, muy cerquita. No porque era Dios. ¿De dónde vendría la autoridad de Jesús? No porque fuera Dios, pero está muy cerca, Laura, muy, muy cerca. A ver si alguien la pega. Él se sentía muy unido al Padre. Ahí De hecho, estamos, tenía una confianza plena en él. ahí estamos. Una comunión muy fuerte con el Padre. Pero una comunión muy fuerte con el Padre, muy íntima, que trascendía la misma interpretación de la Torá. Por eso le preguntaban, maestro tal cosa, maestro tal otra, porque lo veían como un maestro, perfecto. Pero ustedes recuerden que Jesús hacía cosas que no se veían, bueno, no aparecen mucho en la historia de los rabinos o de los maestros. Jesús se aparta a tener largos momentos de oración. Una actitud muy contemplativa, muy propia de los profetas, como Elías, por ejemplo, como Isaías, como Ezequiel, muy cercano a los profetas, donde buscaban una intimidad con Dios. Y parece que entonces esa intimidad con Dios, de esa intimidad con Dios, Jesús va aprendiendo, va comprendiendo, va asimilando una nueva manera de concebir a Dios y de concebir este, el reinado de Dios del cual no se hablaba demasiado. ¿Mm? Por eso le preguntan como quien tiene autoridad. Una autoridad, entonces, si no, como decía Laura, si no aprendió de ningún lado, ¿sí? ¿Dónde está la autoridad? En la naturaleza divina todavía no podemos decir eso, pero ellos veían otra cosa, porque lo podían ver, es decir, un judío no podía ver a Dios en Jesús, pero sí podía ver a alguien que interpretaba a Dios más allá de la Torah. Por eso, en las enseñanzas que aparecen de Jesús, eh, aparece la comprensión que Jesús tiene de la vida humana. ¿Mm? Por eso le aparece el perdón a la adúltera, le aparece la parábola del Padre Misericordioso, le aparecen las parábolas del grano de mostaza, las parábolas del reino, las parábolas de crecimiento, cosas que aparecen en una cotidianidad entre Dios y la vida que une él desde una enseñanza muy sapiencial y profética. ¿Mm? Muy de los tiempos de los sabios, como son Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, todo ese conjunto de libros sapienciales, que no sabemos si Jesús lo leyó, no tenemos idea de eso. Sí que, por supuesto, conocía la Torá, sobre todo en Galilea, al menos la Torá la leerían en su casa, o en su barrio, o en su lugar, habría no necesariamente una sinagoga, pero sí una transmisión de la fe, va a saber cómo, entre los pobres, en fin. Pero era un contemplativo. ¿M? Y de ahí entonces sale su autoridad. Pero tuvo que haber sido una autoridad acompañada de una vida. Por eso, su conocimiento de Dios de una vida coherente. Lo que le da a Jesús autoridad es su coherencia entre lo que Dios le enseñaba, lo que Dios había hecho y lo que él vivía. A ver, en la Torá, en los libros sapienciales y en los salmos, Dios se presenta constantemente favorable hacia los pobres. Escuché el clamor de mi pueblo en Egipto. Los salmos, Dios es aquel que escucha la súplica de los pobres. ¿Mm? Señor, clamé a ti desde mi angustia y te escuché. Eh, Constantemente aparece el Israel clamando a un Dios porque mis enemigos me acecha la enfermedad, me han abandonado mis amigos. O sea, ¿quiénes claman a Dios? En la Torá y en los sapienciales y en los salmos. ¿Quiénes claman a Dios? Libro de Job, libro sapiencial. ¿Quién clama a Dios? Aquel que no encuentra respuestas de la estructura humana. ¿Mm?
en general son los que han quedado solos de alguna manera. Son los que lo rodean no lo pueden ayudar o no quieren ayudarlo o está fuera del alcance de los que tienen poder. Entonces, ¿qué le queda a esta gente? Queda Dios. ¿No? En Egipto, el pueblo clamó a Dios porque el egipcio no lo podía salvar, no lo iba a sacar, no lo iba a salvar, no lo iba a liberar, nada, al contrario, lo iba a oprimir más. Por eso, quienes más conocen cosas de Dios, lo vamos a ver en las bienaventuranzas, a lo que lleguemos, es, son aquellos que encuentran en Dios no necesariamente la solución a su problema, sino encuentran en Dios aquel que saben que al menos lo escucha, que saben que al menos lo escucha. Por eso, y Jesús es coherente, por eso tiene autoridad. Jesús se retiraba para escuchar a Dios en su oración y se acercaba a aquellos a los cuales la situación, el entorno, la estructura social no dejaba entrar. Por ejemplo, este Bartimeo, que tenía que estar al borde del camino porque el templo no podía estar porque era enfermo. Estaba enfermo, no podía tener los beneficios de una persona, no podía tener trabajo, no podía hacer el culto. Fuera. Y Jesús se arrima a estos que están fuera del sistema y que el sistema nunca los podría ayudar, porque no quiere, porque no les sirve. Entonces Jesús es coherente, porque es coherente con este Dios que estuvo siempre acompañando a los que más sufrían. No hablamos solamente de pobres económicos, a los que más sufrían, se acercaba Dios a ellos. Y los pobres reconocían esta presencia de Dios. Y Jesús aplica a eso. Por eso, ¿quiénes se acercan a Jesús? Fíjense, dos grupos. Los que estaban apartados y los fariseos y los escribas. Los que estaban apartados clamando y Jesús come con ellos. Los otros le preguntaron para ponerlo a prueba, le preguntaron tal cosa para ver qué decía. Nosotros simplemente para ponerlo a prueba. Si vos fueras profetas, sabrías que esta mujer que te está llorando a los pies y te está mojando es una pecadora. Fíjense, desprecian a la pobre mujer que está arrepintiéndose de toda su vida simplemente para poder enfrentarse a Jesús, mostrándole lo pecador que es él, porque recibe una pecadora. ¿Sí? Jesús se deja tocar por una mujer enferma, transformándose en pecador. Jesús toca un cadáver, estando impuro entonces. Jesús arma una vida y eso es lo que le da autoridad. La autoridad se la da haber aprendido del Padre lo que el Padre decía de sí mismo. Y acá yo creo que hay que ver, que a mí me gusta pensarlo. En aquellos tiempos, los hijos seguían los oficios del Padre. Los hijos de Zebedeo eran pescadores. En su momento Jesús era un artesano. Pero su Padre era Dios. Entonces Jesús sigue el oficio del Padre. Y el oficio de Dios Padre es estar con los pecadores, con los pobres, con los abandonados, con los enfermos, con los tristes, con los deprimidos, con los afligidos, con aquellos que fueron expoliados del sistema. Jesús aprendió eso de su Padre. Por eso aprendió el oficio de Dios. Y por eso es la autoridad de Jesús. ¿Van siguiendo por acá la cuestión? Y este es el que nos llama. Vamos a seguir. ¿Qué hora es? Ay, Dios santo. Por eso Jesús atrae, con esa autoridad. Entonces, a ver, justamente Jesús, cuando los manda a predicar, no es solamente predicar, es continuar la misión. El discípulo continúa la misión. Por eso, siguiendo otra vez el texto de Mateo, los llaman para que estudien con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios.
Esto también, eso hay que comprenderlo en aquel tiempo. Los demonios, son todos los males. Entonces había, o sea, estaban tipificados los demonios. ¿M? Aquellos que podían hacer mal en, en el caminar, hacer mal en el mirar, hacer mal en el ánimo, hacer mal en la manera de convivir, de maltratar, son los demonios. Expulsar los demonios es hacer que los otros puedan quitarse de encima aquello que les impide tener algún tipo de libertad, de bienestar, de salud, de sanidad interna. ¿Mm? Sanar internamente. Expulsar a aquello que al otro, en el fondo, le impide ser digno y le impide seguir a Jesús. ¿Mm? Por eso, estos enviados, estos discípulos enviados, se transforman en misioneros para que el destinatario de su misión también ahora pueda ser discípulo y pueda ser también misionero, ¿no? Generando una cadena. ¿Mm? En otro texto de Marcos, llamó a los 12, los envió de dos en dos, en una condición de comunidad, dándose el poder sobre los espíritus impuros, lo mismo que aquí. Y les ordenó que no llevaran por el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran dos túnicas. El discípulo, cuando es enviado, tiene que tener las mismas características de Jesús, ¿sí? Que es Mm, el desprendimiento, ¿eh? Quedándose con lo esencial. Lo esencial aquí es, en este caso, ¿eh? Llevar el mensaje del reinado, pero aquí hay que tener en cuenta una cosa que aparece en otros lugares. Si no lo reciben en un lugar y la gente no los escucha, permanezcan en las casas donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Esto era el típico espíritu misionero después de que Jesús resucitó, donde los misioneros también estaban urgidos para llevar el Evangelio, para llevar la palabra de Jesús, y entonces se quedaban en las casas de los cristianos por un tiempo hasta volver a salir, llegaban a un lugar. Esto es el estilo de vida que tenían los misioneros, con lo cual habría algunos cristianos misioneros desprendidos de todo para poder misionar y de pueblo en pueblo, y algunos cristianos que alojaban a los misioneros en sus casas porque tenían posibilidades de alojarlos, posibilidades económicas de alojarlos. ¿M? Ahora, si no te escuchan, bueno, te sacás del polvo de los pies. Esto es un trabajo posterior para hacer, que es eh, la característica del misionero. Ahora tomamos por ahora la característica del discípulo. El discípulo se transforma en misionero porque continúa, ¿eh? La misión de Jesús. ¿Mm? O sea, el discípulo no es discípulo únicamente, será siempre discípulo y también misionero. ¿Mm? Porque dice que los envió para que estuvieran con él, es el discípulo, y para enviarlos, eso es el misionero. Nuestra condición sigue siendo permanentemente estar y aprender y permanentemente transmitir Jesús. ¿Para qué? Para expulsar los demonios, es decir, para tener una actitud activa, ¿eh? Una activa, eh, liberando a los demás. ¿Mm? Expulsar demonios significa liberar del mal. ¿Mm? Por eso nuestra vocación es hacer discípulos y hacer misioneros. Las dos cosas. Y en el ser misioneros, más allá de lo que hagamos, dónde vayamos, dónde estemos, con quién estemos, no importa acá. Es liberar del mal a los demás. ¿Qué será libre del mal? Cada uno sabrá. Dios nos enfrentará a donde tengamos que enfrentarnos. A veces, en algunos casos, será vivir de esas actos que es enseñar al que no sabe, visitar al enfermo, visitar al preso, estar con aquel que tiene una necesidad de estar sanado interiormente,
darle de comer a aquel que no tiene algo para comer, darle ropa a aquel que no tiene la ropa, ¿eh? Esos actos de caridad que aparecen en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, ¿eh? Esos pequeños actos o grandes actos de caridad, eso sería liberar demonios, ¿eh? Liberar de algo que apena, que aplasta, ¿eh? A aquel que está justamente aplastado. En el próximo, Jesús... y junto con esto, no hay que olvidar que si bien el Evangelio muestra 12 varones, esto no quiere decir, ¿sí?, que Jesús haya elegido varones para ser discípulos y para ser apóstoles. Fíjese en Lucas 8, cómo Jesús pone en el mismo nivel a los 12 que lo acompañaban con algunas mujeres que también los acompañaban. Dicen lo mismo. Estas mujeres fueron curadas, o sea, fueron exorcizadas, liberadas, y están los nombres. Es muy interesante lo que hace Lucas aquí en el capítulo 8, en el modo de revalorar a la mujer, porque aquí no aparecen los nombres de los 12, pero sí aparecen los nombres de las mujeres. ¿Mm? Es muy lindo eso. Es muy lindo eso. Las primeras testigos de la evangelización, de la resurrección, y por lo tanto también las primeras evangelizadoras, ¿eh?, fueron las mujeres, según Lucas, y las mujeres, a pesar de que Jesús las había elegido, estamos en el mismo evangelio, Lucas, son las mismas mujeres, María Magdalena, está aquí, Juana, Juana, está aquí, y alguna otra María que es la madre de Santiago, que estaría entre muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Estas mismas que habían compartido el acompañamiento, a Jesús de parte de los 12, estas mismas tienen la experiencia de la resurrección y estos que eran compañeras no le creyeron porque pensaban que deliraba. Y así todo, la persistencia de estas mujeres las sigue transformando en discípulas y evangelizadoras, a pesar que sus compañeros apóstoles no le creían. Sigue siendo todavía un trabajo muy fuerte el considerar que tenemos que creer a las mujeres porque Jesús se desaparece primero a ellas antes que a los varones. Y después la gran evangelizadora, todo el capítulo 4 de la mujer samaritana, donde esta mujer tiene un diálogo hermosísimo e íntimo con Jesús y termina llevando también a esta palabra a aquellos que están con esta parte del mismo lugar, en Samaria, y ella le dice, me encontré a este fulano, dice, no será el Mesías, entonces les habla a estos vecinos, y los vecinos terminan diciéndole, cuando se encuentran con Jesús, ahora creemos, porque lo hemos visto a él, y no porque vos nos hablaste de él. Entonces, ella se transforma también en vehículo de fe de otros. Es la tercera también, ¿no? Pero, a ver qué una cosa. Bien. No vamos a terminar de ver todas las pantallas, pero bueno. Pero discípulos podemos, ¿no?, traicionar, podemos caer, podemos dudar. Aquí simplemente le pongo algunos ejemplos, después se voy a mandar. Judas y Pedro son dos personajes muy importantes porque uno se mantuvo en la duda y en la traición y el otro se reconvirtió. Ambos podemos ser nosotros. Seremos Judas si no somos capaces de volver atrás. Seremos Pedro si somos capaces de reconsiderar nuestra actitud. Los dos fueron discípulos. Uno no pudo y el otro se reconstruyó, ¿sí?, y no pensó que su
su traición fuera la última palabra, sino que consideró que la última palabra era la palabra del perdón. Judas no pudo encontrar la palabra del perdón, creyó que todo se centraba en él. No voy a meterme acá en los motivos de cada uno, sino simplemente en que todos podemos caer y todos podemos dudar. Recuerden, la, aquí en la barca, todos tienen miedo, todos se asustan. Es un fantasma. La- las olas, tengo miedo a las olas, ahí viene un fantasma, todos. Y Pedro, cuando lo reconoce, empieza a caminar y se hunde. Esto es un ejemplo de nuestra vida. ¿Mm? Y está bien, así es nuestra vida. En este punto, cuando Pedro se está hundiendo, ¿mm? Lo que prima acá es el Señor, sálvame. Yo no me salvo a mí mismo. Por eso, le tiende la mano, y entonces Jesús le tiende la mano, Jesús tiene la iniciativa de tenderle la mano y lo sostiene. Pero, ¿por qué dudaste? Te hace tomar conciencia y poder reflexionar sobre lo mismo. El discipulado, uno le puede decir que sí, te empiezo a seguir. Por eso digo, es una constante elección, donde muchas veces vamos a traicionar, donde muchas veces vamos a dudar, donde muchas veces vamos a estar dejándolo solo. ¿Por qué? Lo que decía Cecilia en un momento, cuando en la pasión todos lo abandonaron y huyeron. Entonces, tenemos que saber que somos todos esos, todos esos. Por eso está en los evangelios esta posibilidad. Pero después estuvieron con él, después creyeron en la resurrección, no le creyeron a las mujeres, después le creyeron a las mujeres, no le creyeron a que estaba resucitado, después creen, y así el discípulo se va moviendo constantemente en un crecimiento y en un retroceso. Cada paso puede tener un paso atrás, dos pasos adelante. La fidelidad en el discipulado es no abandonar el camino. O sea, Judas no pudo, Pedro allí pudo. Eh, el discípulo siempre va a pegarse al maestro, siempre tiene que pegarse al maestro. Y vamos a verlo más adelante. A tal punto seguimos al maestro que vamos a tener que ver más profundamente qué significa renunciar. ¿Eh? No significa dejar de ser uno. De ninguna manera significa dejar de ser uno. Ninguna manera significa elegir el dolor. Nadie puede elegir el dolor. Sino deberá ser elegir caminar con el dolor, pero no el dolor. Claro, ¿Mm? El dolor en cuanto tal debe ser desestimado, debe ser erradicado. Acá la cruz claramente va a tener que ver con la persecución, seguramente, pero uno tampoco elige la persecución. Yo quiero ser perseguido para estar al lado de la mártir. estampita de Jesús. Uno elige a Jesús. Las consecuencias van a ser las consecuencias que tengan que ser, no importa. Uno sigue siendo Jesús. Pero me pasó esto, me pasó aquello, me pasó lo otro, que hablábamos ayer. Bien, con este dolor sigo eligiendo a Jesús. Con este dolor sigo siendo discípulo. Con este dolor sigo creyendo. Con este dolor sigo. Pero fíjese, cargar con la cruz y seguir es no dejar de caminar. Y para caminar uno tiene que tener de algún modo erguido. ¿Mm? Quizás un poco aplastado, un poco encorvado, pero caminando. ¿Mm? No se puede imaginar que puede seguir caminando, aunque sea de rodillas. ¿Mm? Pero acá la imagen es
no abandonar el caminar. ¿Hacia dónde? San Pablo nos va a decir, después eso lo vamos a ver hacia dónde, ¿no? El que quiera seguirme, que me siga, ¿m? Donde yo esté, te traeré mi servidor, dice Juan, el Evangelio de Juan. Fíjense esto, ¿no? Servir a Jesús. Pero ¿dónde está Jesús hoy? Eso hay que preguntarse. En la línea de la coherencia de Jesús, Jesús está sirviendo a los que han sido, que están sufriendo, a los que han sido abandonados, a los que están solos, a los pobres, a los que están despreciados, a los enfermos. Jesús está ahí. Por lo tanto, donde yo esté, que es ahí, ahí está mi servidor. Pero curiosamente, yo no estoy sirviendo a Jesús, yo estoy sirviendo a aquel con quien está Jesús. Y recuerden que esto vuelve al Evangelio de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, ¿eh? Estuve enfermo y me visitaste, desnudo y me vististe. Todo eso, todo eso. ¿Dónde está Jesús? En el que sufre. ¿Dónde está el discípulo? Con el que sufre. Pero no porque así vea místicamente a Jesús. No, no. Está porque es su obligación estar, porque Jesús estuvo ahí, porque Dios Padre estuvo ahí y porque entonces alguien se tiene que hacer cargo de aquellos que quedaron solos. ¿Mm? Ujú. Bien, vamos a ver a Pablo para la última, para la próxima clase, el próximo encuentro. Pero en este minuto que queda, Jesús resucitado camina junto a sus discípulos y es Él, esto después de eso se los voy a pasar. Lean detenidamente este texto, porque este texto es un encuentro catequístico, porque fíjense que los hombres caminan solos, como perdidos, porque lo que Jesús les había dicho que iba a ocurrir, no ocurrió. Entonces Jesús se les arrima y Jesús le explica las Escrituras. Y esto es un punto. En nuestra vida errante, Jesús nos explica de qué se trata la vida. Y esta gente empieza lo que sería una celebración de la Eucaristía, escuchándolo a Jesús, que les habla de la vida y que les habla de las Escrituras en la vida. Entonces, en este encuentro con la liturgia de la palabra, se sientan y Jesús parte el pan y aparece la liturgia de la Eucaristía. Y ahí es cuando ellos descubren a Dios, descubren a Jesús, que les habló por la palabra y se les presentó en el alimento de la Eucaristía. Esto es la misa. Y por eso después, ¿m? Los discípulos se abrieron los ojos, lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino, se aplicaba las Escrituras? Como diciendo, ¿cómo no nos dimos ¿Cómo no nos cuenta? dimos cuenta? ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Mm? Y eso es lo que ocurre constantemente, y quizás está bien, que constantemente o muchas veces caminamos por la vida, Jesús está al lado nuestro, no nos damos cuenta. Y está bien, a veces sí, pero por ahí nos damos cuenta después. Fíjate todo lo que me pasó. ¿Y no era Jesús el que estaba conmigo todo este tiempo? Mm. ¿Y no era Él el que me daba de comer? ¿Y no era Él el que estaba presente en esta comida? ¿En esta comunidad? ¿Eh? Si esto puede pasar, esta reflexión, esta pregunta, se puede dar después de 20 años. Después de 20 años, se puede dar cuenta que Dios estuvo acompañando todo mi camino, haciéndome su discípulo. En fin. Bueno, de esto se trata en parte el discipulado. ¿M? Y lo que vamos a ver la semana que viene es un ejemplo, simplemente, es un dato colorido de Pablo como discípulo. ¿M? O sea, como él, ahí tenemos un discipulado de primera persona. Aquí nosotros hemos visto un discipulado en el cual nos podemos encontrar,
el del que habla Marcos, el que habla Mateo, del que habla Juan, del que habla Lucas. ¿Cómo los evangelios nos hablan del discípulo? Que en el fondo es lo que ellos reflexionan sobre el discipulado. ¿Mm? Después de 40 años. Pero vamos a ver a alguien que fue discípulo de Jesús en el año 50 sin haber conocido a Jesús. ¿Sí? Es lo más parecido a nosotros. Lo más parecido a nosotros es Pablo. Nosotros no nos podemos parecer a Pedro, porque Pedro lo vio, y a Santiago, igual. Son cosas que nos sirven para aprender, todo eso. Pero Pablo sí es muy parecido a nosotros, muy parecido a nosotros. Así que vamos a ver qué pasó con Pablo y su discipulado. Bueno, ¿Estamos hasta aquí? muchísimas gracias. ¿Vamos bien? No sé Sí. qué habrás preparado antes, pero segunda preparación te Por salió. eso. Tal cual. Es que sí, Esa- es que fue mejor el último llamado. Bueno, no, yo les voy a confiar un secreto. Quitaría acá la grabación, pero que quede ya. Yo, yo, yo digo, a mí siempre, la preparación final de la clase se da cuando uno da clase. Claro. claro. Esto es así. Muchas cosas de las que Porque, yo porque dije, en ningún momento las había preparado, ni durante la tarde ni durante la semana. Es más, probablemente casi nada de lo que dije había sido preparado antes. Pero bueno, Entonces no este, prepares nada para la semana que no, 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 viene. no, hay preparaciones Y el remotas, hay Espíritu preparaciones. Santo que te Pero no, no, tampoco el Espíritu Santo, ¿sabes? No. no, pero Este, bueno dejarlo abierto, ¿no? Para ocupar. bueno, pero lo importante es lo que todos nosotros Sí, tenemos experiencia del discipulado, que me parece a mí que es lo más importante. Todos nosotros acá somos discípulos, tenemos todo lo que yo dije, lo que nos pasa a todos nosotros. No dije algo diferente a lo que le nada, pasa a sí. cada uno de nosotros. Nada más que, Sí, nada, Caemos, dudamos, levantamos. lo estructuro de acuerdo a los textos bíblicos y con eso vamos, simplemente me parece reflexionando, más que una clase es una reflexión en voz alta en la que todos nos sentimos más o menos cercanos, identificados, ¿eh? Así que, bueno, nos vemos la semana que viene, vamos a ver qué pasa con este discípulo que se llama Pablo. Gracias. Bueno, Bueno, Muchas Muchas gracias, José Luis. muchísimas gracias. que tengan hasta Saludos luego. a todos. Chau, chau. Gracias. ya.